en el segundo parcial, pues el título es cinética química. A grandes rasgos, lo que vamos a ver son los temas de cinéticas de orden cero, de primer orden y de segundo orden. Y la cinética de Michael Mendel, así como también la cinética sigmoide. Estas dos tipos de cinéticas son muy utilizadas o deben de ser explicadas a detalle porque la gran mayoría, casi el 95% de las enzimas, siguen alguna de estas dos cinéticas. A nivel celular, la gran mayoría siguen alguna de estas dos. La cinética de Michaelis-Mendel tiene un comportamiento de una hipérbola recta cuando medimos la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato, mientras que la cinética sigmoide tiene una forma de una S o de una curva de titulación ácido-base, cuando también medimos la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato. Y aunque pues el tema no es como tal cinética microbiana, sí es importante platicar solamente de un modelo, que sería el modelo de Monod, porque posteriormente lo van a estar utilizando en, ingeniería de bioreactores. Además, estos primeros casos suponen que nosotros ya tenemos a la enzima purificada y en una presentación como para nada más preparar una alícuota y llevar a cabo el procedimiento de la reacción. Pero pues antes de obtenerla de esa forma, pues tenemos que hacer un cultivo celular, ¿sí? Específicamente, bueno, un donde posteriormente vamos a la enzima de interés, el resto. Y, y dependiendo de hacerle algún acondicionamiento para que esa enzima dure mucho tiempo en anaquel, porque pues si estamos extrayendo una proteasa, muy seguramente esa proteasa va a ser degradada o va a sufrir porque pues muchas cadenas polipeptídicas de esa misma proteína, el sitio activo podría identificar como sustrato y degradarlas. Sufrir una... Y este tema lo vemos en la unidad número 4. Entonces aquí ya encarrerados con los aspectos de cinética, pues aprovecho también para ver la microbiana. Nada más que para llegar a la parte de las cinéticas, hay que primero retomar o explicar unos conceptos de cinética química, ya que las bases de estos modelos o el entendimiento de estos eventos involucra entender un poco de cinética química. Entonces, cuando nosotros evaluamos la conversión de un reactivo a un producto diferente, pues lo que nosotros vamos a hacer es evaluar el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, o bien el cambio de la concentración de B con respecto al tiempo. ¿De qué va a depender de que yo lo haga en términos de A o en términos de B? Pues va a depender del método analítico que yo tenga disponible y, y en el cual confíe plenamente para reportar la disminución del reactivo A con respecto al tiempo o la formación del producto B con respecto al tiempo. Entonces, de cualquier modo, vamos a obtener la misma información con respecto a la velocidad de la reacción, ¿sí? Pero aquí, para yo poder predecir cómo va a ser ese cambio, a evaluar esa velocidad de la reacción, yo debo de basarme en algún modelo. Entonces, en ese modelo, pues involucra que yo
lo asocia que es una cinética de orden cero o de primer orden o de segundo orden. Si ninguno de esos modelos me satisface, pues bueno, ahora sí estaremos pensando en utilizar otro. Muchas veces pues voy a seleccionar yo el modelo en función de qué tan bien se correlacionan los datos experimentales con ese modelo. Entonces aquí en este recipiente pues estamos en el tiempo cero teniendo solamente presencia del reactivo A y después de 20 minutos pues vemos que empieza a formarse B. A los 40 minutos sigue aumentando la concentración de B y pues ya en un tiempo, bueno, aquí sería, a lo mejor no son 60 minutos, a lo mejor son 60 días o 60 segundos, pero el objetivo es de que vayamos evaluando cómo conforme avanza el tiempo se va a desaparecer el reactivo, que había mucho al inicio, y al final de la reacción va a aumentar, o la mayoría de las moléculas va a hacer este producto. Pero pues ahora bien, con respecto a lo que vimos de la constante de equilibrio, esto no necesariamente tiene que ser cierto, ¿sí? Esto sería lo más ideal, porque pues ¿para qué yo hago una reacción química? Pues o una reacción bioquímica utilizando catalizadores químicos o catalizadores biológicos. Pues yo la hago para que todo esto, todo el reactivo A, se pueda convertir en B. Pero en el punto de en las reacciones químicas, eso sí es un poco complicado de lograr, ya que tienes que aquí, aparte, definir cuáles serían las condiciones de presión y de temperatura para que algo así suceda, para que, aunque el equilibrio químico no favorezca hacia la formación del producto, yo pueda operar el sistema a condiciones de presión, temperatura y fuerza iónica o también con algún tipo de catalizador, de tal forma que esto sí suceda, ¿sí? O sea, respetando las leyes del equilibrio químico, a lo mejor no todo, no el 100% de A se va a formar en B, a lo mejor ni siquiera el 90%. Hay reacciones químicas que son de muy bajos rendimientos, pero que aún así son necesarias realizarlas. Entonces, hay que desarrollar un método y que involucre unas condiciones de operación para aumentar siempre los rendimientos del producto. Porque, repito, pues si no voy a formar el producto, pues ¿para qué lo hago? Entonces, esto sería como en un caso muy, muy ideal. Y luego, en lo que ven aquí en la gráfica, pues otro caso muy ideal es de que yo tuviera la capacidad de formar, de cuantificar, perdón, de cuantificar ambas especies químicas. O sea, si yo voy a evaluar el cambio de la concentración, aquí entiéndase que en el eje de las Y va concentración de A o de B y en el eje de las X el tiempo, pues así como lo estoy diciendo, yo voy a evaluar el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Significa que aquí, pues mi variable independiente es el tiempo y mi variable dependiente es la concentración de A o de B. Y esta gráfica sí es un poco más real en el sentido de que aquí lo que me está diciendo no es de que o ya después de un largo tiempo, si quieren 60 minutos, como lo dicen los botes de aquí arriba, a lo mejor aquí a los 60 minutos ya se formó el 100% de B y desapareció el 100% de A. No necesariamente dice esto, esta gráfica. Lo que quiere decir es de que a un cierto tiempo ya el cambio de la concentración de B ya no es significativo. Y de, y de forma complementaria, pues aquí a un cierto tiempo la desaparición de A ya tampoco es significativa. Entonces, un aspecto más real que este diagrama es esta gráfica, ¿sí? No me quiere decir que ya todo B se formó y todo A desapareció. Lo que me quiere decir es de que ya a este tiempo de equilibrio, ya los cambios de B, ya la formación de B no es significativa y la desaparición de A tampoco lo es, ¿sí?
Entonces, para entender un poco de que cómo se puedan llevar a cabo las reacciones, pues hay que visualizar cómo suceden las interacciones de las moléculas a nivel microscópico. Pues de una forma así muy simple y muy resumida, pues si tenemos nosotros aquí una molécula de CO2, sabemos que está formada de un átomo de carbono y de un átomo de oxígeno. Y si yo tengo una mol de CO2, eso involucra una mol de moléculas de CO2, ¿sí? Significa que hay muchísimos átomos, ¿sí? Tanto de algunos podrán estar en una forma, la gran mayoría van a estar en una forma unida, así como moléculas, o algunos van a estar también en una forma de átomos, pero serían los menos. Si yo tengo una mol de moléculas de CO2, la gran mayoría van a estar de esa forma, pero son muchísimos átomos. Entonces, a partir de esto, ¿sí? De que vamos a tener una gran cantidad de moléculas, hay ciertos factores que hay que considerar o analizar para ver cómo influyen sobre las velocidades de reacción. Entonces, en ese sentido, algunos de los factores que influyen sobre las velocidades de reacción son la concentración de las especies químicas, el estado de agregación de la materia, la temperatura, ¿sí? Y el estado y la concentración de las especies químicas es porque si yo quiero, o mejor dicho, aquí en esta parte, vean cómo en los primeros instantes, aquí vean cómo en los primeros instantes de la reacción, el cambio de A decae drásticamente. Y en consecuencia, la formación de B aumenta rápidamente. Mientras que a unos tiempos mayores, pues ya vemos que el cambio de la concentración de B y la desaparición de A ya no es significativo. Sin embargo, aquí en esta parte, en los primeros tiempos, sí lo es. ¿Y por qué se deberá esto? Pues de acuerdo al concepto que estaba mencionando, ¿sí? A los factores, como lo es la concentración de las especies, pues aquí imagínense que todas esas moléculas que están en un recipiente, pues tendrán que interaccionar. Bueno, aquí es la forma sencilla, solamente un reactivo va a formar, o una molécula va a formar un producto. Pero pues imagínense que aquí está presente un catalizador. Entonces, todas esas moléculas pues deberían de interaccionar con la superficie del catalizador para poder formar al producto B. Entonces, si las moléculas son muy pocas, su baja concentración, pues una baja concentración de esas moléculas indicaría que le va a llevar más tiempo, ¿sí? A ese reactivo A interaccionar con el catalizador para transformarse en B. Por el contrario, si la concentración es alta, pues ahora sí hay más moléculas en este recipiente y le tomará menos tiempo a esas moléculas interaccionar con el catalizador para transformarse. El otro aspecto que decía era el estado de agregación de la materia, puesto que las moléculas en un sólido tienen menor movimiento con respecto a la de un líquido, y las moléculas de un líquido en un líquido tienen un menor movimiento con respecto a la de un gas. O sea, el movimiento cinético de las partículas, y por lo tanto la energía cinética de las partículas en un gas es muy alta con respecto a la de un líquido, y la de un líquido es más alta con respecto a la de un sólido. Es como qué tan fácil se pueden disolver en una solución un gas, un líquido o un sólido.
Supongamos que el gas sí es soluble en el líquido, se va a disolver más rápido una molécula gaseosa en un líquido que si yo tuviera dos líquidos. O todavía se va a disolver en una mayor cantidad de tiempo un sólido en una solución. Y el otro concepto, el de la temperatura, pues dice que aumenta la temperatura, el incremento de temperatura va muy relacionado con el aumento del movimiento cinético de las partículas. Otra vez, si la temperatura es alta en un gas, esas partículas van a estar moviéndose constantemente. Estos factores, sin embargo, no son ley, o sea, no es que todas las reacciones lo sigan, sino que en la generalidad sí sucede, pero no es exclusivo, mejor dicho, no es lo que sucede para el 100% de las reacciones. Hay otras cosas que también tenemos que evaluar. Entonces aquí, pues, retomando lo de los factores, pues en los primeros instantes, como yo voy a tener una alta concentración de A, rápidamente van a transformarse en el producto B. Y si a altos tiempos de reacción me interesa todavía seguir manteniendo, seguir manteniendo la conversión hacia A, pues yo voy a ver que ya no es significativa. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta el equilibrio de la reacción, como también el aspecto de que ahora le va a llevar más tiempo a esas moléculas interaccionar con algún catalizador para convertirse en B. Esto hay que tenerlo muy presente porque recordemos que los catalizadores, en específico las enzimas, no modifican el equilibrio de la reacción. Nunca, o bueno, hasta el momento no ha sido ni no conozco a una enzima que modifique el equilibrio de la reacción. Solamente modifican la velocidad de la reacción. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque en una célula, pues una célula nunca va a tener, bueno, salvo ciertos tejidos, como los que tienen moléculas de reserva, como lípidos y carbohidratos, una célula, perdón, nunca va a tener unas concentraciones altas de un sustrato. Siempre trabajan con concentraciones muy pequeñas, pero esas concentraciones pequeñas, con eso ya puede ser muy significativa la velocidad de la reacción. Entonces aquí tenemos que imaginarnos cómo es posible que con pequeñas cantidades la enzima luego las detecta y las convierte rápidamente. Entonces aquí ya no se cumple el primer concepto, de hecho ni el segundo, ni el tercero, perdón, el de la concentración de las especies químicas en las enzimas no aplica, pues, porque aunque sean muy bajitas concentraciones, la enzima puede tener una significativa velocidad de reacción para rápidamente. ¿Qué significa esto? Que rápidamente las va a detectar y las va a convertir a productos. Y la otra, la temperatura. La temperatura tampoco es así una regla porque la, la célula trabaja a temperaturas ambiente o a temperaturas mm, más bajas con respecto a los procesos químicos. ¿Por qué? Porque muchas enzimas son susceptibles de ser desnaturalizadas por calor, ¿sí? Entonces, trabajan bien a unas temperaturas más bajas, casi en rangos de temperatura ambiente, con respecto a las reacciones llevadas con catalizadores químicos. Entonces, eh, cuando yo quiero cuando se está realizando una reacción que involucra muchas moléculas, ¿sí? Muchas moléculas, de acuerdo con el número de Avogadro,
muy grandes cantidades de moléculas, forman 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas de CO2, estarían formando una mol de CO2. Entonces, para que todas esas moléculas puedan ser convertidas, no específicamente del CO2, sino de cualquier reacción, para que puedan ser convertidas, pues una gran cantidad de átomos tiene que pasar por ese sitio activo o sitio catalítico eh, de la enzima o por la superficie del catalizador. Pero para que la reacción pues todavía se pueda llevar a cabo, pues tendrían que pasar algunas otras condiciones, ¿sí? ¿Y como qué condiciones? Pues la selectividad o la efectividad del tipo de catalizador. Por ejemplo, imagínense esta reacción química, ¿sí? Donde tenemos estos dos reactivos y después de una reacción se forman esto, bueno, perdón, después de yo intentar una reacción no tengo un buen rendimiento, ¿sí? Debido a cómo colisionan esas partículas. Así que tenemos que pues seleccionar el catalizador, ya sea químico o biológico, que sí me provoque esa reacción, ¿sí? Entonces, eh, esta no va aquí, perdón. Vamos a retomar el tema de la constante de equilibrio, porque solamente lo visualizamos nada más con el aspecto de que si era posible o no la reacción. Es decir, si la constante de equilibrio tenía un valor mayor a 1, ¿sí? Nos decía que el cambio de la energía libre iba a ser negativo. ¿Y eso qué significaba? Que una reacción sí podría llevarse a cabo de manera espontánea. Por el contrario, si la constante de equilibrio tenía un valor menor a 1, el cambio en la energía libre nos daría positivo y eso significaba que la reacción no podría llevarse a cabo de forma espontánea. Entonces, eso es desde el punto de vista como práctico, ¿no? Si la constante de equilibrio tiene valores mayores a 1, el delta G es negativo. Y si la constante de equilibrio tiene valores menores de 1, el delta G es positivo. Pero, pues ya desde el punto de vista como, pues entre conceptual y práctico, la constante de equilibrio de una reacción es el valor de su cociente de reacción en el equilibrio químico. Y es un estado que se acerca a un sistema químico dinámico después de que haya transcurrido el tiempo suficiente en el que su composición no tiene una tendencia medible hacia un cambio adicional. Y para un conjunto dado de condiciones de reacción, la constante de equilibrio es independiente de las concentraciones iniciales del reactivo y de productos en la mezcla. Por lo tanto, dada la composición inicial de un sistema, se puede usar valores constantes de equilibrio conocidos para determinar la composición del sistema en equilibrio. O sea, todavía estoy priorizando que para que la reacción se pueda llevar a cabo, tiene que obedecer las leyes del equilibrio químico, ¿sí? Y la enzima no va a ir en contra de esas leyes. La enzima nada más lo que va a hacer es aumentar la velocidad de la reacción. Entonces, en este caso, en este ejemplo,
¿sí? Si nosotros tuviéramos una mezcla de hidrógeno con nitrógeno en un recipiente y dejamos que alcance el equilibrio a una temperatura, o sea, yo primero fijo la temperatura de 472 grados centígrados y espero a que alcance el equilibrio. Posteriormente, cuando ya alcanzó el equilibrio, voy a analizar los gases y determinar las concentraciones, ¿sí? Y a partir de estos, pues ya determinaré la constante. Entonces, si esta es la reacción, lo primero que hay que hacer es hacer balancearla. Está sencillo el balance. Veo que se requieren una molécula de nitrógeno atmosférico con 3 moléculas de hidrógeno, obtenido muy seguramente del gas natural, para formar 2 moléculas de amoníaco gaseoso. La reacción es completamente reversible, ¿sí? Significa que en, eh, que en el equilibrio ya no va a haber cambios significativos, ni que de a partir de estos se forme el amoníaco, y que tampoco a partir de este amoníaco se descomponga, o que sea, se descomponga para formar hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta temperatura de 472, y después de mucho tiempo se analizaron la composición de los 3 gases, porque en el equilibrio van a existir los 3 gases. No hay forma de que en condiciones normales todo esto, el 99% diera para esto, ¿sí? No, no hay forma. Entonces, en el equilibrio, pues determinamos en función de la concentración de los gases y que la constante de equilibrio es el cociente de la concentración de los productos entre eh, la concentración de los reactivos, o el producto de la concentración de los reactivos. Yo tengo que es 2,79 por 10 a la menos 5. ¿Qué me dice este valor? ¿Qué me dice este valor? ¿Hacia dónde va a tender el equilibrio? ¿Hacia los reactivos? Hacia los reactivos. Sí, o sea, es una reacción que, a pesar de tener una alta temperatura, ¿sí? El equilibrio va a tender hacia los reactivos. Bueno, sin embargo, aquí vienen las preguntas. ¿Y es interesante estudiar esta reacción química? ¿Sí será interesante? ¿Qué debería de hacer o de pasar para propiciar que la reacción favorezca hacia los productos? ¿Sería importante aumentar la temperatura, bajar la temperatura? Entonces tendríamos, bueno, es interesante, yo creo que sí es interesante. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Pues leer más, ¿no? Sobre la reacción. Leer para ver si mejor, en lugar de aumentar la temperatura, yo puedo aumentar las presiones de estos gases para propiciar que esta constante de equilibrio tenga un valor más grande. O sea, que por lo menos me quede como 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 o 10 a la menos 1. Sería un caso idóneo o muy atractivo que esto pudiera quedar como un valor mayor de 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué es interesante estudiar esta reacción? Pues porque el amoníaco, ¿sí? Es obtenido industrialmente combinando nitrógeno atmosférico con hidrógeno proveniente del gas natural, y la mayor cantidad de amoníaco se destina a la obtención de fertilizantes como el sulfato de amonio, nitrato de amonio, urea, entre otros. Y también se puede usar amoníaco anhidro directamente como fertilizante.
¿Y por qué es importante esto? Pues porque estos fertilizantes van a aportar el nitrógeno a los suelos, que va a ser absorbible por las plantas y luego va a incidir pues, en el desarrollo de follaje, tallos y raíces. Estos tipos de fertilizantes son asimilables por una gran cantidad de cultivos y pues este follaje, tallos y raíces es porque el nitrógeno del amoníaco, ¿sí?, va a incorporarse en la síntesis de proteínas vegetales y ácidos nucleicos. Además, también otro uso es de que soluciones de amoníaco entre el 16 y 25% se pueden usar en fermentaciones a nivel industrial, o sea que involucren muchos litros de medio de cultivo, como fuente de nitrógeno para que lo asimilen también los microorganismos y ajustar su pH durante la fermentación. Bueno, aquí podríamos tener un montón de comentarios o observaciones o quizás hasta objeciones. Esto todavía se hace en grandes cantidades. Sin embargo, pues también se han evaluado otro tipo de fertilizantes, específicamente los biofertilizantes. En el caso de esos biofertilizantes, pues no tienen que pasar por una síntesis química. Eh, Nada más que los biofertilizantes, ¿sí?, como serían el abono, bueno, el estiércol de vaca, el estiércol de caballo, el guano de los murciélagos, los lixiviados de la composta o de la lombricomposta, esos también son muy buenos abonos. Sin embargo, sí, porque tienen grandes cantidades de urea. Sin embargo, pues no se producen todavía en las cantidades necesarias como para satisfacer la industria agroalimentaria. Sí tienen un mercado importante, muy cada vez más grande. Sin embargo, pues todavía es poca su participación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues tenemos que tener grandes cantidades de esos mismos materiales para lograrlo. Y pues luego también ahí hay otro tipo de repercusiones, ¿no? Como, pues, ¿por qué vamos a tener tantas granjas de animales si también eh, las vacas pues generan grandes cantidades de metano y de CO2, que también son un problema de impacto ambiental? ¿O cuántas cantidades, o todavía no es rentable tener lombricomposta así para producir toneladas o litros de esos lixiviados para satisfacer todo el sector agropecuario, ¿sí? O satisfacer todos esos millones de toneladas que sí aportan mediante el amoníaco, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio y la urea, ¿sí? Y con respecto a la de los microorganismos, pues bueno, ustedes en el laboratorio, no sé si ya llevaron laboratorio de técnicas microbiológicas. Bueno, me imagino que lo llevaban en segundo el semestre pasado, pero ay, pasó lo que sabemos que pasó y pues ya no pudieron entrar. Pero ¿ustedes vieron la composición de los medios de cultivo? Sí, profe. ¿Y de qué están hechos los medios de cultivo? De una fuente de carbono, de una fuente de nitrógeno y sales minerales. Pero específicamente en la fuente de nitrógeno, ¿cómo estaba esa fuente de nitrógeno? Hay una gran gama, hay los que utilizan, Sí, era este, de urea, ¿no? utilizan urea o utilizan peptona. Entonces, en el caso de la peptona, el microorganismo va a utilizar como fuente de nitrógeno a aminoácidos directamente. Entonces, eso es en condiciones de laboratorio,
pero ustedes se imaginan hacer una fermentación industrial que involucre muchísimos litros de medio de cultivo. Esos botes de medio de cultivo de 500 gramos, pues andan alrededor de, dependiendo de la complejidad del medio, andan alrededor de 400 a 800 pesos. Entonces, hacer una fermentación de muchos litros, pues involucra que me voy a llevar un bote de medio litro en una cantidad de tiempo muy rápida y que va a salir cara ese medio de cultivo. Entonces, lo mejor es utilizar otro tipo de materiales, ¿sí? Que sean desechos de otras industrias. Por eso aquí este último comentario decía que para fermentaciones industriales, ¿sí? El amoníaco sí se puede utilizar como fuente de nitrógeno. Y es un amoníaco que no tiene que estar así completamente limpio, nada más nos tenemos que asegurar que en ese amoníaco no vaya otra sustancia que provoque la inhibición de mi microorganismo. ¿Sí? Entonces, es muy diferente cuando estamos trabajando en el laboratorio con pequeños volúmenes, que ahí sí, pues ya por las prisas de que los están apurando y que ya tienen que preparar los medios para cerrar el autoclave y esterilizar los medios, pues lo están tirando o luego no pesan bien, pero son pequeños volúmenes, son volúmenes de 200, 300 mililitros y no se compara pues con los volúmenes industriales donde ya no utilizas esos medios, sino que ahora vas a otro tipo de fuentes que sean mucho más económicas y muchas de ellas pues son el residuo de alguna otra industria. Como por el otro, a la par con este comentario, como fuente de carbono, pues tampoco utilizan esos medios, utilizas azúcar o utilizas melaza. La melaza del azúcar de la caña es una miel muy viscosa, muy espesa, pero muy concentrada en azúcares todavía. Esa melaza es un desecho de la industria azucarera, es lo que ya no pudieron cristalizar como azúcar. Entonces, como ya no se puede cristalizar y tiene un color como quemado, como chapopote, pues ya es un desecho, ya no lo pueden incorporar en algún otro proceso de la refinación, bueno, más bien de la cristalización del azúcar dependiendo de la cantidad o lo ideal es de que lo puedan vender o si no, pues ya lo que quieren lo regalan. Lo regalan para que otras personas pues lo puedan utilizar. Pues yo veía mucho que esa melaza del azúcar de la caña se la daban a veces al ganado, ¿sí? Como fuente de carbono. O también ahorita, pues yo creo que ya no lo están usando en eso, sino que alguien ya empezó a hacer unas fermentaciones alcohólicas con ese producto para obtener etanol. El año pasado ya sabemos que a partir de abril pues se incrementó considerablemente la demanda de etanol, entonces a lo mejor en algún punto ya tampoco es rentable que todo el azúcar de la caña se vuelva azúcar de mesa, sino que ya mejor se vuelva etanol, directamente etanol porque ahorita lo estamos consumiendo en grandes cantidades. Pero pues para que todo esto sea rentable, ¿sí? Se tienen que trabajar grandes volúmenes para disminuir los costos y que pues el producto pueda darse al precio que dicta el mercado, ¿sí? Entonces, retomando el caso del amoníaco, ¿sí? Eh, Aquí este texto, que es parte de un ejemplo, ¿de dónde estoy tomando esta explicación? De este libro de química de Brown, Lemay y Bursten. Si
si le pueden dar una ojeada, está bien explicada la parte del equilibrio químico y algunas otras cosas de biomoléculas. Pero bueno, como referencia, ya no alcancé a poner así la cita tal cual, sino que les presento la portada les muestro la portada del libro. Entonces, para esta reacción, ¿sí? Pero ahora a 300 grados, la misma reacción, ¿verdad? A 300 grados, la constante de equilibrio es de 4.34 por 10 a la menos 3, que era la pregunta que les hacía. ¿Qué debería de hacer para propiciar que la reacción favorezca hacia los productos? Pues si a 472 Kelvin la constante de equilibrio de reactivos a productos es 2.79 por 10 a la menos 5, a 300 grados, la misma constante de equilibrio de reactivos a productos es de 4.34 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces aquí lo que me hace falta es investigar a cuánto es a 25 grados. De forma complementaria, pues también les muestro la constante de equilibrio, pero de producto, o sea, del amoníaco hacia los reactivos, y vean cuáles son sus valores. A estas dos temperaturas, el equilibrio de la reacción va a favorecer hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de los reactivos. Es más fácil que el amoníaco se descomponga en nitrógeno e hidrógeno. Pero sin embargo, pues no, eso no limita el hecho de que se tiene que hacer esta reacción para sustituir un mercado muy grande de fertilizantes. Por todo lo que les acabo de explicar, ¿no? El amoníaco es la base para producir una gran cantidad de fertilizantes. Entonces, bueno, aquí pues lo que me haría falta también es evaluar qué otra propiedad, pues casi la que me surge luego es la presión. ¿Qué presiones yo podría buscar para propiciar que la constante de equilibrio de reactivos a productos sea cada vez menor, casi tendiendo a cero? Porque eso es lo que me interesa, ¿no? Al final de cuentas, que en este caso, esta reacción tienda hacia la formación del amoníaco. Pero pues ya vi que aumentando las temperaturas no lo voy a lograr. Y aquí a 25 grados, pues tal vez sea difícil. ¿Por qué? Porque pues a 25 grados, pues voy a requerir grandes cantidades de tiempo para hacer esto. Entonces, a lo mejor explorando la presión, pues yo podría propiciar que la constante de equilibrio tienda hacia un valor mayor que este, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que seguir leyendo más al respecto. Entonces, como es necesario hacer para cada reacción, evaluar la constante de equilibrio a varias condiciones, como serían la temperatura y la presión, pues entonces muchas veces no es posible en todos los casos hacer esto. Así que ya para cuando yo estoy utilizando un catalizador, ojo, aquí sí ya estoy utilizando un catalizador y voy a evaluar la velocidad de la reacción, que ya es el tema que nos compete. Entonces, para evaluar la velocidad de la reacción, yo puedo hacer varios experimentos, ¿sí? Con diferentes concentraciones de las especies que van a estar o que son necesarias y, en este caso, evaluar la velocidad inicial. Por ejemplo, ya no estoy hablando aquí que A es
A es el reactivo y B es el producto. No, vamos a leer el ejemplo. Dice que vamos a medir la velocidad inicial de la reacción con diversas concentraciones iniciales de A y de B, y los resultados son los siguientes. Esos son los resultados. En el experimento número 1, no me dice el ejemplo si lo hicieron por duplicado, triplicado o más repeticiones. Nada más me dicen que el experimento número 1 involucraba la concentración 0.1 molar de A y la concentración 0.1 molar de B. Y aquí la velocidad inicial que midieron es muy seguramente la concentración de C. Muy seguramente es la concentración de C. Entonces, que es el producto de la reacción. O sea, se requiere A más B para formar C. ¿Qué información creen que le haga falta a esta? Con respecto a lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Porque así está el ejemplo en el libro. Le faltan datos como el balanceo. Yo no sé aquí cuáles son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Me imagino que una de A y una de B va a formar una de C. La temperatura y la presión tampoco lo dice. Los estados de agregación también. Exactamente. Entonces, los estados de agregación tampoco los menciona. Me gustaría pensar que son, bueno, vamos a acotar, vamos a definirlos nosotros, que puedan estar en estado gaseoso todavía, todo esto. En estado gaseoso, y lo que hicieron también en un segundo experimento es ahora cambiar la concentración de B. Pusieron el doble de la concentración de B con respecto de A. Después de un tiempo, evaluaron la velocidad inicial 4 por 10 a la menos 5. Mucho ojo, en el caso de la velocidad de reacción, van ustedes a ver el concepto de velocidad inicial o velocidad de reacción nada más. Se mide la velocidad inicial como en los primeros instantes de la reacción, ¿sí? Aquí va por dos situaciones. Una primera parte de medir o reportar la velocidad inicial es porque imagínense que si yo dejo pasar aquí mucho tiempo, yo aquí ya no voy a ver de manera clara cuál fue la velocidad de la reacción, porque cuando se empiecen a consumir estos dos, pues otra vez va a pasar de que ¿qué tanta es la concentración de estos reactivos o de estos sustratos? Que ya es muy baja y pues ahora le toman más tiempo, les toma más tiempo interaccionar o colisionar para formar AC. Entonces yo ya no veo aquí a unos tiempos muy largos como los tiempos del equilibrio. Yo ya no vería cuando empezó a cambiar la velocidad de la reacción debido a la naturaleza de los catalizadores, debido a la naturaleza o a la concentración de los reactivos. Por eso se mide en los primeros instantes, para no dejar que llegue al equilibrio. En algunos casos, en otros casos, pues ya cuando se conoce el sistema, pues sí, ya no podrán decir velocidad inicial, sino nada más cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Aquí no estamos evaluando nosotros la velocidad con respecto al tiempo, la estamos evaluando nada más con respecto a las concentraciones. Entonces, mucho ojo. Cuando vean velocidad inicial, pues a lo mejor no es el tiempo lo que les interesa, sino evaluarla con respecto a las concentraciones. Porque ya saben que la naturaleza de la reacción, pues a lo mejor a tiempos muy largos, muy altos de reacción, la velocidad
poco influenciada por el tiempo y se ve más influenciada o ellos directamente quieren determinar el cambio de la velocidad por, por la concentración de estas, que es el siguiente experimento. Cuando pones el doble de V, la velocidad inicial de la reacción sigue siendo la misma. ¿Qué nos quiere decir de entrada? O así que podamos ver rápidamente, pues que al aumentar la concentración de V no provocó un cambio aparente sobre la velocidad de la reacción. Y en el tercer experimento, ¿sí? Ahora hicieron lo contrario. Aumentaron la concentración de A con respecto, duplicaron, mejor dicho, duplicaron la concentración de A con respecto a B. Y la velocidad inicial sí aumentó considerablemente, 16 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí nos piden determinar la ecuación de la velocidad de la reacción, así como también la magnitud de la constante cinética de la velocidad. Y ya luego, por último, determinar la velocidad de la reacción cuando A es 0.05 y B es 0.1. ¿Pero qué relación guardan estos? Esta sí es casi también como de 1 y 2, ¿sí? O sea, como el experimento número 2. Ok, entonces lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de velocidad de reacción que... aquí ya no les puse la ecuación, pero la ecuación de velocidad de reacción sería la velocidad inicial. Si me ayudan a escribirlo, por favor, en sus libretas. La velocidad inicial es igual a K, una constante de velocidad de reacción, multiplicado por la concentración de A y multiplicado por la concentración de B, donde A va a estar elevado a la alfa y B va a estar elevado a la beta. Entonces yo empiezo a resolver el problema de una forma, donde nada más evalúo el cociente de dos velocidades de dos experimentos diferentes. Es decir, que la velocidad 2 divido la velocidad 2 entre la velocidad 1. De acuerdo a los datos experimentales, pues me dice que es igual a 1. Pero la velocidad 2 es igual a lo que les había pedido que escribieran, a una constante, la velocidad inicial del experimento 2, mejor dicho, la velocidad inicial del experimento 2 es igual a una constante multiplicado por la concentración de A elevado a la alfa por la concentración de B elevado a la beta. Si yo hago lo mismo para ambas velocidades, es decir, para la velocidad inicial del experimento 2 entre la velocidad inicial del experimento 1, y sustituyo las cantidades que me da el problema, obtengo lo siguiente. O sea, que la velocidad inicial del experimento 2 entre la velocidad inicial del experimento 1 es igual a 2 beta, y que esto a su vez es igual a ¿qué? A 1. Entonces, 2 a la beta es igual a 1 si y solo si beta es igual a 0. Entonces, ya obtengo el primer valor del coeficiente estequiométrico. Beta al final de cuentas representa el coeficiente... No, perdón, el orden. No, no es el coeficiente, perdón.
Beta representa el orden con respecto a el reactivo B. Entonces, de una forma similar, resuelvo para alfa. O sea, lo que les quise decir aquí es de que alfa y beta nos van a indicar los órdenes de reacción para el reactivo A y para el reactivo B. Entonces, 2 a la beta es igual a 1, sí y solo si beta es igual a 0. Por lo tanto, esta reacción nos dice que es de orden 0 con respecto al reactivo B. Pero me falta hacer lo otro para el otro reactivo, para A. Entonces hago lo mismo. Hago el cociente de la velocidad inicial del experimento 3 entre la velocidad inicial del experimento 1 y esto me da de 4. A su vez, digo que la velocidad inicial del experimento 3 es igual a K por la concentración de A a la alfa por la concentración de B a la beta. Y la velocidad inicial del experimento 1 es igual a K por A a la alfa por B a la beta. Resuelvo, elimino términos en común, que sería todo lo de B y beta, y la K, y me queda de la siguiente forma. Esto me da 2 al alfa y que a su vez es igual a 4. Por lo tanto, alfa es igual a 2. Lo que me quiere decir es que la ecuación de velocidad, ya haciéndolo para los dos cocientes, ¿sí? Lo que me quiere, y obteniendo los valores de alfa y beta, lo que me quiere decir es que la velocidad inicial es igual a K por A a la 2 por beta a la 0. ¿Sí lo apuntaron? Sí. Ok, repito, entonces la velocidad inicial es igual a K por la concentración de A a la 2 por la concentración de B a la 0. Eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que la concentración, más bien la reacción es de segundo orden con respecto de A y de orden 0 con respecto de B. No significa que B no participe. B sí es necesario para que se lleve a cabo la reacción, pero se va a llevar a cabo la reacción siempre y cuando B esté presente en el medio. ¿Por qué? Porque la reacción no es, la velocidad de la reacción no es significativa con respecto de B, es significativa con respecto de A. Entonces, de acuerdo a los incisos, ya obtuvimos el primero. Bueno, aquí me falta ponerle A, B y C. A, ya determinamos la velocidad de la reacción y ahora vamos a determinar la magnitud. Pues entonces nada más puedo seleccionar cualquiera de estas velocidades, y dividirla entre la concentración de A al cuadrado. Si se fijan, yo seleccioné aquí para el experimento número 1 la velocidad de 4 por 10 a la menos 5 entre la concentración de A al cuadrado. Me dice que la constante de velocidad de reacción es 4 por 10 a la menos 3 entre molar por segundo. ¿Sale? Y si queremos verificar o tenemos dudas de esta, pues yo selecciono también para el experimento 3,
¿Por qué no lo hago para el 2? Porque pues si se fijan es lo mismo, la misma velocidad de reacción entre la misma concentración de A. Entonces lo hago para el experimento 3. Verifiquen nada más que si divido la velocidad de 16 por 10 a la menos 5 entre 0.2 al cuadrado, me va a dar también 4 por 10 a la menos 3. Mm, 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 por molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Entonces, ya nada más para el inciso C, determinar la velocidad de la reacción cuando tengo otras concentraciones que no venían en mis experimentos. Pues si ya obtuve el valor de la constante, que fue de 4 por 10 a la menos 3, y la concentración de A, que pide el inciso C, de 0.05 al cuadrado, ¿sí? Porque A es la reacción es de segundo orden con respecto de A, me va a dar 1 por 10 a la menos 5. Verifiquen las operaciones, muchachos, y díganme si hay alguna pregunta. Profe, las unidades de K entonces dependen de de los órdenes de A y B, ¿no? Es correcto, exactamente, compañera. K no tiene unidades fijas, son función de la ecuación de velocidad de reacción. Repito, las unidades de K son función de la ecuación de velocidad de reacción y la velocidad de la reacción a su vez es función de los exponentes de alfa y de beta. Alfa y beta representan el orden de la reacción con respecto de A y de B respectivamente. Entonces, ¿está bien esta operación? Para el inciso C, Sí, sí cuando está la, bien, profe. Ay, cuando perdón. la concentración de A es 0.05 molar al cuadrado multiplicado por la constante de velocidad de reacción, les debe de dar 1 por 10 a la menos 5. ¿Sale? Profe, ¿y por qué se usa la concentración molar de A en el último inciso? ¿Por lo de que es de segundo orden? Por lo que es de segundo orden con respecto de A. Que, o sea, esta ecuación no está completa. La forma correcta es escribirla completa. Aquí me estaría faltando la concentración de B, pero B a la beta. ¿Pero cuánto vale beta? Cero, ¿no? Cero. Y un número elevado a al exponente cero, ¿cuánto es? Pues uno. 1. ¿Sí? Por eso es que no lo ponemos aquí. En el ejemplo nos lo pusieron, ¿no? A ver, ahora determina la velocidad de la reacción cuando A y B están a estas concentraciones. Pero pues antes del inciso A y B determinamos la ecuación de la velocidad de la reacción. Entonces, ya para calcular la velocidad inicial, no se requiere la concentración no se requiere tomar en cuenta la concentración de B. ¿Debe de estar presente? Sí, debe de estar presente. Son cosas, muy diferentes. No es que B no participe en la reacción, sí participa, pero B no influye sobre la velocidad de la reacción. ¿Sí? No nos vayamos a Sí, confundir está de que, bien. no nos vayamos a confundir de que, pues es de orden cero con respecto de B. Pues B no se ocupa, no interesa que esté en la reacción. No, sí interesa. Sí interesa que esté en la reacción, solamente que no influye sobre la velocidad de la reacción. ¿Sale?
Entonces, bueno, aquí se pueden hacer dudas sobre cómo se resuelve este ejemplo para determinar la velocidad. Aquí les repito, visualicen cómo hicieron este experimento o cuál fue uno de los objetivos, medir la velocidad inicial en función de la concentración de las especies, no en función del tiempo. Porque ahorita vamos a ver esos ejemplos de evaluar la velocidad de la concentración, pero ahora en función del tiempo. ¿Sí? Aquí es evaluar la velocidad inicial en función de la concentración de las especies para determinar una ecuación de velocidad de reacción. Y es que esto lo voy a retomar en la siguiente clase, pero antes necesito explicarles otro ejemplo. ¿Cómo determinar la ecuación de la velocidad? ¿Sí? Pero cuando nos piden evaluar u obtener la velocidad de la reacción, pero ahora sí, evaluando la concentración en función del tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Diferencias con el ejemplo anterior, pues ahora yo no tengo dos reactivos, nada más tengo uno. Y también lo que vemos es de que se puso una cantidad de este reactivo y se fue evaluando su concentración conforme avanzaba el tiempo. Vean la estructura del ejemplo anterior. Aquí midieron la velocidad inicial con concentraciones diferentes de los reactivos. ¿Sí? Y aún haciendo este experimento, se pudo obtener la ecuación de la velocidad de la reacción, así como la constante de la velocidad. Y determinamos que es de segundo orden con respecto de A y de orden cero con respecto de B. Ahora, en este ejemplo, vean la estructura. Aquí en un recipiente pusieron solamente una concentración del bromo diatómico y vieron que conforme avanzaba el tiempo, esa concentración del bromo diatómico desaparecía, disminuía. El producto de este bromo es 2 moléculas de bromo nada más. Y esta descomposición se debe a la luz ultravioleta, que fácilmente puede descomponer el bromo diatómico en 2 moléculas de bromo monoatómico. Entonces aquí yo tengo dos formas de resolver el problema para obtener la ecuación de velocidad de reacción. Una primera forma es decir que esta descomposición sigue una cinética de orden cero. O bien puedo decir que no, que sigue una cinética de primer orden, o puedo decir que sigue una cinética de segundo orden. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas cinéticas. Por ejemplo, si una reacción obedece a una cinética de orden cero, la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de sustrato y es igual a este modelo. Si se fijan, ya no nos dan la velocidad inicial, sino que ahora nos lo presentan como que la velocidad de A es igual a una constante cinética de velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque la cinética de orden cero dice que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración de sustrato. Que fue lo que determinaron aquí, ¿no? Para B.
para el reactivo B. Es de orden 0 con respecto a B esta reacción porque su concentración no condiciona a la velocidad de la reacción. Entonces, la cinética de orden 0 nos dice que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración del sustrato. No importa si hay mucho o si hay poco sustrato, la velocidad de la reacción será la misma. Y yo lo puedo escribir en términos de una ecuación diferencial donde voy a evaluar el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo. Pero como estoy evaluando la concentración del reactivo que va disminuyendo, tengo que compensarlo con un signo negativo. De hecho, aquí me faltó, debí haber puesto el signo negativo aquí antes de el término de velocidad de A. Entonces me dice que esto es igual a una constante de velocidad de reacción. Le pongo el subíndice 0, pues para explicar o puntualizar que es una constante de una reacción de orden 0. Para resolverla, pues yo tengo que poner dos condiciones de frontera en dos instantes de tiempo. Selecciono el tiempo y la concentración. Para los instantes de cuando el tiempo es igual a 0, la concentración de A será igual a la concentración inicial. Y para un tiempo final, la concentración de A será igual a la concentración de A. Entonces, resolviendo esta ecuación, pues ocupo este término y ocupo este término. Hago por separación de variables, sustituyo los límites y obtengo esta ecuación. Esta ecuación yo la acomodo de una forma que sea conveniente para mí, donde resuelvo para A, para la concentración de A. Y digo que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial menos la constante de velocidad de reacción por el tiempo. Si se fijan, esto tiene la ecuación de una línea recta, donde tengo Y, A, el intercepto con el eje de las ordenadas, la pendiente de esa recta y a X como la variable independiente, que en este caso es el tiempo. ¿Sí? Entonces, si graficamos la concentración de A como una función del tiempo, dará una línea recta cuya pendiente es la constante de velocidad de reacción. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta expresión, yo ya tengo estos términos en los datos experimentales. Tengo la concentración del bromo que va a ir disminuyendo y tengo también a la variable tiempo. Entonces, en sus calculadoras o en Excel lo pueden hacer, no sé lo que les sea más fácil. Vamos a hacer una regresión lineal, ¿sí? Ahora sí que pues no sé qué modelos de calculadoras tengan, pero hay unos modelos de Casio que metes los datos como tabla. Eso es lo más práctico y rápido. ¿Sí? Entonces, vean su calculadora, ubiquen cómo van a hacer regresiones lineales de esta forma, y igual a A más bx. Los modelos siempre les van a decir así, y igual a A más bx. Aquí tiene signo negativo porque la representación de los datos me va a dar una recta con pendiente negativa, pero de todos modos se puede resolver, nos va a dar bien.
No sé si ustedes ya llevaron estadística. Creo que en estadística resuelven esto por la metodología de mínimos cuadrados. Claro que la metodología de mínimos cuadrados es un poco más engorrosa y tardada y las calculadoras ya lo hacen de manera directa, pero tienen que meterlo en forma de tabla. ¿Ya lo hicieron, muchachos? Ir por su calculadora, identificar cómo hacen regresiones lineales y meter en esa calculadora, a quién van a meter como X y a quién van a meter como Y. Hola, hola. ¿Ya tienen sus calculadoras? Ya, profe. Ya. Profe, ¿la función cuál sería? Y igual a menos bx. Sí, lo que pasa es que en las calculadoras hay los modelos que te permiten meterlas como tablas. Te van a desplegar una gran cantidad de tipos de regresión. Está la exponencial, la de potencia, la inversa y esta, la de la recta. Debes de visualizar de que y es igual a más bx. Cuando seleccionas este modelo de regresión, y es igual a más bx, vas a meter a la variable x y a la variable y. Aquí yo no estoy haciendo ninguna transformación, nada más que al proponer las dos condiciones, en dos instantes, para dos instantes de tiempo, yo veo que de manera directa el tiempo representará a la variable x y la concentración de A va a representar a la variable y, que es lo que tengo aquí, a x y a y. Entonces puedo hacer una regresión lineal entre este conjunto de datos. ¿Cómo lo hago? Busco este modelo y empiezo a meter en la tablita x1 con y1, x2 con y2 y así sucesivamente. Hay otros modelos de Casio, una calculadora muy famosa, su modelo, que no te los permite meter en forma de tabla, sino que los metes en forma de enunciado. La desventaja que tiene es de que como vas borrando cada enunciado que metiste, si cuando le pidas resolver o obtener A y B, si no te puedes dar cuenta si metiste algún dato erróneo. Entonces tienes que tener mucha seguridad en que metiste bien todos los datos. Y si eres muy rápido con esa calculadora, pues otra vez vuélvela a hacer para corroborar que sí metiste bien los datos.
Entonces, ahí en su libreta, hacen también, por favor, una tablita donde me pongan un cuadro. Me van a poner un cuadro de 3 por 4. Es decir, de 4 por 4, perdón. 4 filas, 4 columnas. Yo no lo he hecho, también lo voy a hacer. Pero necesito que me hagan una tablita de 4 por 4. Porque en esa tablita de 4 por 4, en la primer columna, me van a poner orden de reacción. Orden de reacción que va a tener como valores 0, primero y segundo. O sea, en esa columna, en la primera celda ponen orden de reacción, abajito ponen orden 0, orden primero y orden segundo. Y luego en las siguientes columnas, después de orden de reacción, van a poner A, esta A, el intercepto con el eje de las ordenadas, esta B, la pendiente, y en la última columna, AR. De hecho, específicamente es R por R. R por R minúscula da R cuadrada mayúscula. ¿Y ustedes saben qué es esa R cuadrada mayúscula? Si quieren, déjenlo de la tablita. Ahora díganme cuánto les da A y B en su regresión. Profe, sí encontré el modelo en mi calculadora, pero después de ahí no supe cómo moverle para que me diera A y B. Ah, bueno, no se preocupe. Si estuviéramos en el aula, yo les diría, ¿no? Pero pues tienen que ver su modelo. No me los van a decir, no, yo no tengo todos esos modelos. Ni me sé el menú de memoria como para guiarlos paso a paso. Lo que van a hacer es buscar en internet el manual o buscar un tutorial en YouTube de cómo los van a meter en esas calculadoras. ¿Sí? Entonces, como actividad se queda hacer eso y que para la siguiente clase me digan cuáles son los valores de A y de B. No me interesan los valores como tal, me interesa que sepan hacer el procedimiento. Entonces, la tarea primordial es conocer el procedimiento para usar sus calculadoras y que me puedan decir en una regresión lineal los valores de A y de B. ¿Sale? Entonces queda eso de actividad y nos veríamos el día jueves temprano. Ok, Hasta profe, luego. gracias. Hasta Gracias, luego. profe.